Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. En este momento, con esta sintonía de fondo, y a esta hora aproximadamente cada viernes, estamos con todos ustedes para llevarles todo aquello relacionado con el patrimonio de la isla de Fuerteventura, patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Es el programa Guanil, un programa que se hace en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura y esta emisora Radio Sintonía. El programa de hoy se va a dedicar a las ermitas de San Agustín de Tefía y a la de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en los Llanos de la Concepción. Carlos Vera Barrios es licenciado en Geografía e Historia y responsable del Archivo Municipal en el Ayuntamiento de La Oliva y nos acompaña hoy aquí en el estudio. Muy buenos días, Carlos Vera. Hola, buenos días. Bien, como decía, hoy el programa se va a centrar principalmente en las ermitas de San Agustín y de la Inmaculada Concepción. Si te parece, Carlos, podrías empezar por la ermita de San Agustín, que se encuentra en Tefía, municipio de Puerto Rosario. También la ermita de Nuestra Señora de la Concepción se encuentra también, aparte de los Llanos de la Concepción, también en el municipio de Puerto de Rosario, ¿no? Sí, como pequeña introducción, son dos ermitas muy cercanas y con características muy parecidas, ¿no? En concreto, pues así como pequeña introducción histórica, cabe resaltar que estamos justo en Tefía y los Llanos de la Concepción. Son dos pagos que pertenecían al antiguo municipio de Casillas del Ángel, anexionado a Puerto Rosario en 1926. Son dos pueblos también en los cuales no se hicieron los primeros asentamientos de población, fueron un poco posteriores ya los asentamientos con roturación de nuevas tierras para el cultivo, en este caso los Llanos como expansión de los terrenos de Betancuria, Valle Santa Inés y luego hasta los Llanos, y en la zona de Tefía pues también por sus características, una zona llana de condiciones más o menos bastante aptas para la agricultura y la ganadería, pues también se consolidaron asentamientos humanos ahí a partir de principios del siglo XVII. Ya por lo menos hay referencias en los acuerdos y protocolos y las actas notariales que los estudios de investigación que obran en el Cabildo, tanto los tebetos como las jornadas de estudio de Lanzarote y Fuerteventura. Y concretando ya con respecto a la de San Agustín en Tefía, es una ermita que obedece a los tipos cánones, al típico canon de sobriedad franciscana, humilde y iniciada en el siglo XVIII, como la mayoría de las de Fuerteventura que hemos comentado en otras ocasiones, pero que fueron, pues por esas mismas características de humildad y tal, en este caso fue añadiéndose reformas poco a poco, hasta conocer la ermita que hoy podemos observar, ¿no? Lo más destacado que podemos comentar de ella es que tiene un presbiterio diferenciado en altura
y cubierto a base de segmentos de adobe que se unen en el centro, digamos en lo que es la observación exterior del templo, ¿no? Rematado por un chapitel sobre el que se hace una pequeña cruz de madera. Esto es un poco singular y quien vaya por Tefía lo puede observar, que tiene una techumbre que parece, tiene unas reminiscencias que parece algo relacionado con la arquitectura árabe, con esas ondulaciones, ese material de adobe y yeso con el que ya comentamos que está trabajada, y ese remate en la cruz que la hace característica, ¿no? La sacristía también tiene alguna singularidad porque tiene dos plantas, tiene una planta baja, dos plantas pequeñas, pero son dos plantas, ¿no? Y lo que es la barbacana, llamamos barbacana todo lo que es el muro exterior, se construye en el siglo XVIII y cuenta con tres puertas, dos de ellas adinteladas, y sobre estos muros, pues en cada corto tramo de espacio, pues hay una especie de almenas, ¿no? Parece como las almenas que están en la Casa de los Coroneles. Y bueno, los estudios que se han realizado sobre ¿por qué estos muros? Porque hay pocas iglesias en Fuerteventura. Hay unos cuantos ejemplos, pero este es uno de ellos, ¿no? Que tienen un muro, como ser la de Ampollenta, alguna otra más que ahora mismo no recuerdo. Es curioso comprobar que son ermitas en pueblos que se iban consolidando poco a poco, y parece ser que uno de los razonamientos para esta ubicación es, pues, para que el ganado, hay que tener en cuenta que eran poblaciones con bastante importancia en la ganadería, el ganado no se acercase demasiado a lo que era el templo y pues no estuviesen por allí en las mismas puertas del templo, pues con todo lo que ello conlleva de suciedad, etcétera, ¿no? Y parece ser uno de los argumentos, ¿no? Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Así un poco por comentar algo más de la fachada, la parte principal de este muro está realizada con cartería vista y rematado en un arco de medio punto, alternado con dos dovelas en cantería clara y oscura. Con respecto a lo que, si quieres comentar comentamos algo del interior, de los bienes muebles. Sí, claro, una vez ya que has hecho esas referencias históricas y nos has hablado de las principales características del edificio, pues lógico que nos hables ahora de los bienes muebles. ¿Qué bienes muebles posee la ermita de San Agustín? Bueno, tiene varios con un cierto interés, que además han sido restaurados recientemente por el Departamento de Patrimonio del Cabildo, ¿no? Tanto el retablo, el púlpito como el cuadro de ánimas han llevado procesos de restauración en épocas recientes, ¿no? El retablo está situado en el altar mayor y es de un solo cuerpo, realizado en cantería y pintado en blanco. Con respecto al púlpito, es de madera y tiene una división de 8 casetones en los que se representan los símbolos de la Eucaristía. Parece ser, no está documentado, pero hay algunos estudios que le atribuyen la construcción del púlpito a Juan Bautista Hernández Bolaño, un autor tinerfeño con cierta importancia que estuvo en Fuerteventura por esa época, incluso tiene obras en otras iglesias como la de Tetir, ¿no? El cuadro de ánimas es un segundo altar también. Está situado en un segundo altar junto al muro del Evangelio y dedicado a las Santísimas Ánimas del Purgatorio. Es de un formato bastante amplio, realizado al óleo sobre lienzo, y la representación está dividida en 3 planos. En el centro se sitúa el Arcángel San Miguel, en el inferior el Purgatorio y en el superior el cielo. La distribución más o menos típica de un cuadro de ánimas. Con respecto a las imágenes, tenemos una Santa Mónica, una escultura de bulto redondo realizada en yeso y policromada. San Antonio, que es otra figura tallada de madera y que se encuentra en la mesa del altar dedicada a las Santas Ánimas del Purgatorio. Y por supuesto el patrón San Agustín, una escultura del siglo XVIII y que se sitúa en la hornacina del retablo. Y esta imagen, bueno, por lo más destacable sí que se podemos decir de ella es que es una imagen realizada en candelero, que quiere decir que de la cintura hacia abajo
pues son una especie de tablillas, lo que no es la figura en sí la que está formada, sino una especie de tablillas cubiertas en tela, ¿no? Y lo que resalta de la escultura en sí, o lo que es, digamos, escultura propiamente dicha, es de la cintura hacia arriba, ¿no? Pues bien, no sé si has terminado ya con las características de los bienes muebles. Nos has hablado del retablo, del púlpito, del cuadro de ánimas y de otras imágenes como Santa Mónica, la escultura de bulto redondo realizada en yeso y policromada, la figura, la imagen de Santa Mónica. Pero yo no sé si nos podrías hablar, Carlos Vera, de la figura de San Agustín, que fue filósofo también. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo llegó hasta la ermita de Tefía, de San Agustín, precisamente? Bien. ¿Cómo llegó no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que es un personaje de gran devoción dentro de la cristiandad desde muy antiguo, ¿no? Porque baste con decir que Agustín de Hipona, Hipona es una zona ubicada en Argelia, en el norte de África, es curioso, pero nació en el norte de África. Nació en el año 354 y murió en el 430, es decir, estamos hablando pues del siglo IV. Es algo, uno de los clásicos, se le considera el último sabio antiguo y el primer hombre moderno, ¿no? Hizo una serie de innovaciones y, entre otras cosas, pues aparte de santo, obispo que llegó a ser, pues también destacaba por ser un ingenioso filósofo. Curiosamente, dentro de su vida podemos destacar que su madre era cristiana, pero su padre pagano, y él en los primeros años de su vida estaba más bien influenciado por el maniqueísmo, unas religiones con ciertas influencias paganas. Ya se trasladó a Italia, en concreto a la zona de Milán, y por ahí pues empezó él un poco a abandonar el maniqueísmo y a pues a coger con tal fuerza lo que es el catolicismo, hasta el hecho de que se bautizó y realizó una intensa labor intelectual y volvió a su tierra, a Hipona, en el año 391, en el que fue nombrado obispo, y desarrolló ahí pues su vida hasta que falleció, ¿no? Quizás como título anecdótico, pues comentar alguna de sus frases famosas de San Agustín, que ¿no? Tiene muchísimas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, entre ellas, la medida del amor es amar sin medida. Bien. El que no tiene celos no está enamorado. Hombre. El hombre, porque entre otras cosas también comentar que él estuvo en sus inicios casado y tuvo incluso hasta un hijo, ¿no? Y luego, pues como ya decíamos, se dedicó su vida a la iglesia. Conócete, acéptate y supérate. Hombre, esa me gusta más, ¿eh? Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo. Las lágrimas son la sangre del alma. Bueno, tiene miles, ¿no? Entonces un poco pues una pequeña recopilación de algunas, ¿no? E incluso tampoco están seleccionadas, las hay, están así pues escogidas un poco a voleo, pero las hay muy ingeniosas, ¿no? Comentábamos anteriormente, antes de entrar a antena, que hay otra frase que posiblemente se le pueda atribuir también a San Agustín, que es la verdad, solo la verdad te hará libre. Yo no sé, tú confírmame lo que eres el experto, si realmente San Agustín tiene tantas frases de él. Yo también creo recordar que es de él, de mi época de estudiante en el Instituto Mesú, pero no te lo puedo confirmar, pero sí creo que tengo en mente que es una frase de San Agustín, sí. Además, pues el mérito de este señor es que pasados tantos siglos, pues estamos hablando de más de 15 siglos, sus frases aún tienen vigencia y son, pues digamos, de actualidad, ¿no? Se pueden aplicar a la vida cotidiana que llevamos hoy en día. Uh-huh. Ahora la ermita de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en los Llanos de la Concepción, Carlos Vera. Pues bien, como ya decíamos, pues el asentamiento de los Llanos también tiene unas características muy similares, y aún siendo pues un pueblo con cierta menos desarrollo que lo que es la Tefía, pues podemos resaltar que fue conocido hasta el siglo XVIII como Llanos del Otro Valle o Llanos de Santa Inés, con la vinculación que tenía con el municipio matriz de Betancuria, ¿no?
y que esta, como ya comentaba, fue una zona que se roturó para expansión del núcleo central de población de Fuerteventura, que era la zona de Betancuria, ¿no? Ya decíamos también que el templo fue construido en el siglo XVIII con posteriores incorporaciones, y es un templo de modesta construcción, de sencilla nave cubierta a 3 aguas y con teja vista. La sacristía se adosa a la cabecera del templo, ocupando el mismo ancho que la ermita y diferenciándose de esta por la cubierta a 4 aguas y sin teja. La ermita está rodeada por un pequeño muro adosado a los lados norte, sur y este también, no es un muro completo, pero sí tiene una pequeña cobertura, digamos, por este muro. Destacar también, que antes no lo comenté, ambas, tanto la ermita de San Agustín en Tefía como la de la Inmaculada Concepción en Los Llanos, pues son por supuesto también bienes de interés cultural, declarados monumentos históricos artísticos, y que cualquier persona interesada lo puede comprobar en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de enero del 86, que fue la fecha de publicación de este decreto que nombraba bienes de interés cultural a estas dos pequeñas ermitas de la isla de Fuerteventura. Con respecto a los bienes muebles, bueno, vamos a pasar entonces al interior después de la descripción que nos has hecho y las noticias históricas también, que como en la ermita de San Agustín, pues pasamos de una ermita a otra, y nos has hablado primero de esas referencias históricas, la descripción del edificio, y pasamos al interior del mismo, ¿no? Hablando de los bienes muebles que se encuentran en estos momentos en la ermita de Nuestra Señora de la Inmaculada de la Concepción, en los Llanos de la Concepción. Sí, lo más importante a reseñar son el púlpito, también realizado en madera, igual que el de Tefía, que descansa sobre un pequeño pie del mismo material, un retablo realizado en el siglo XVIII en madera y policromado, de pequeño tamaño, un crucifijo de madera situado sobre el sagrario, que también en este caso es del finales del siglo XIX, principios del XX, con un calvario circular, un cuadro de la Piedad, que representa a la Virgen a los pies de la cruz con el Hijo en brazos, una escultura de bulto redondo representando a Nuestra Señora de la Concepción, patrona de la ermita, en el que María, representada joven, descansa sobre un trono de nubes de las que asoman los 2 querubines. A los pies de la Virgen también está la serpiente y la media luna. En una pila de agua bendita, pues el confesionario de madera, bueno, ya son lo típico que tiene cualquier iglesia, ¿no? Un estandarte de tela blanca y el trono de madera policromada, son entre otros los bienes muebles más destacados que tiene esta ermita de la Concepción en Tefía. Son 2 ermitas que no poseen muchos bienes muebles. No son singularmente de las más que lo poseen en Fuerteventura. También los bienes muebles están bastante relacionados con la importancia agrícola y cerealista de los pueblos, y sobre todo con el hecho de que en esos pueblos residiesen, pues digamos, los terratenientes, la aristocracia del momento, las personas que podían ostentar un estatus superior dentro del sistema de señorial que había en Fuerteventura, ¿no? Baste recordar que, bueno, están los casos de la Oliva, Casillas del Ángel, porque estaban los Rugama, Tetir, asentamientos donde habían personas que, digamos, eran los patriarcas, que muchas veces hacían promesas o contribuían a la iglesia, pues donando, y una serie en este caso En el sur, la iglesia de San Miguel también es otra de las que posee grandes bienes muebles, ¿no? Sí, bastantes, sí, ¿no? sí, bastante, sí. De su importancia también. Es una de las más ricas, precisamente, de esas estuvimos comentando hace un tiempo por aquí. Sí, lo recuerdo precisamente de tu paso por aquí, hablándonos de ello. Aparte de otras cosas singulares que tienen, ¿no? Como en este caso las pinturas de la batalla de Tamasite, que es el único caso en el que hay una batalla, algo relacionado con el mundo civil, porque no está dentro de una iglesia, pero no es algo estrictamente religioso, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la Inmaculada Concepción, ¿qué otros datos nos puedes aportar, Carlos Vera, sobre esta figura? Bueno, en este caso, no como San Agustín, que es un personaje concreto. Sí, de carne y hueso. Carne y hueso. La Inmaculada Concepción pues obedece a un dogma de fe dentro del catolicismo, en el cual pues se considera que la concepción pasiva de la Virgen María fue inmaculada, es decir, que no
no se contrajo mediante un pecado original. Esto pues es en definitiva un poco la filosofía de la Inmaculada Concepción. No sabemos, en este caso yo lo desconozco, pues quizás pueda haber alguna información quizás en el archivo catedralicio de Las Palmas, en los archivos parroquiales del obispado, en los que pues se nos explique o se nos dé algún razonamiento de por qué exactamente se celebra la Inmaculada Concepción ahí, o se puso esa patrona, que también podemos comentar que, como todos sabemos, la mayoría de las personas saben, se celebra cada año el 15 de agosto. Es un día festivo a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias. De la Comunidad Autónoma de Canarias, sí. Que ahí me pierdo. Creo que sí, es que estaba un poco dudando, pero sí, y no sé si incluso a nivel estatal, ¿no? Tampoco lo tengo muy presente, pero creo que sí, ¿no? Como han cambiado muchas festividades, se han cambiado, depende de las comunidades ahora, se cambian lo que pudo haber sido una festividad nacional, puede ser solo exclusivamente a nivel autonómico. Sí, ahora mismo tenemos ya bastantes competencias a nivel autonómico, incluso local, y ya no es lo mismo. Ahora mismo pues un ayuntamiento decide 2 días locales, creo que los cabildos próximamente lo van a poder realizar, y bueno, pues es algo interesante comentar quizás también que precisamente en estos momentos está en el candelero la posible declaración por parte del Cabildo de festividad el Día de la Peña, ¿no? Uh-huh. Que es la patrona insular y que hasta ahora no ha sido festivo, y me parece una buena iniciativa porque además, ya que estamos en un programa de patrimonio, hay que decir que se ha iniciado el expediente de declaración de la festividad, lo que es la romería de la Peña en sí, como un bien de interés cultural, ¿no? Uh-huh. No sé si quieres que... Yo para finalizar sí me gustaría que añadieras algo más con respecto a la ermita de San Agustín, o con respecto a la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, de los Llanos de la Concepción, si te ha quedado algo por añadir. Sí, bueno, si quieres entramos un poco a describir algunas cosas. Para ir cerrando, sí. Ya resumiendo, Carlos. Con respecto a las restauraciones que ha realizado el Cabildo, decir que, como ya comentaba antes, que el púlpito de la ermita de San Agustín es una restauración reciente del año 2004, la restauración de la ermita del púlpito, la restauración de la pintura mural es del 2003, y la restauración del marco, retablo y cuadro de ánimas del 2003 también. Son prácticamente los elementos más importantes que tiene la ermita de San Agustín, y en los cuales pues también el Departamento de Patrimonio del Cabildo ha realizado una labor de consolidación para que no se deteriore este importante patrimonio, este importante aspecto de nuestro patrimonio, y que, bueno, está además recordar que mucho de él está elaborado en madera, y bueno, como todos sabemos, la madera con el tiempo pues tiene unos procesos de deterioro que hay que parar, porque si no llegará un momento en que pues se pierde irremediablemente, ¿no? ¿En qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles de las ermitas que has comentado hoy aquí en el programa, Carlos? Bueno, hay de todo un poco, pero bueno, gracias a esas inversiones que se han realizado, pues se ha podido, sobre todo el Cabildo ha actuado en las que tenían unos aspectos más deteriorados, o la situación era más delicada, y en líneas generales pues yo creo que está en unas condiciones bastante aceptables, ¿no? Por supuesto, nosotros pues en este caso las personas que amamos un poco nuestro patrimonio, y que por deformación profesional nos gusta pues todo lo que se refiere a nuestro patrimonio, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra tradición, pues nos gustaría que hubiese una partida económica más importante para todas estas cuestiones, pero bueno, también entendemos que hay otra serie de necesidades y prioridades que las instituciones deben de atender.
Pues muy bien, Carlos Vera Barrios es licenciado en Geografía e Historia y también responsable del Archivo Municipal en el Ayuntamiento de La Oliva. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Guanil, un programa dedicado a la difusión del patrimonio en la isla de Fuerteventura. Gracias, Carlos. Buenos días. A ustedes. A ustedes decirles también a los oyentes que el próximo viernes a partir de las 12:15 aproximadamente estará en antena nuevamente el programa Guanil con otro tema de interés con respecto a la difusión del patrimonio de la isla de Fuerteventura. Gracias.